Quiero hablar sobre Leer es Resistir, que es su nueva novela donde aparece un hombre que le logra hacer la vida, el quite a la muerte, ahí es como arranca, ¿no? Sí, para mí fue muy difícil la pandemia, fue una sensación de encierro que aunque los escritores estamos muy acostumbrados a esos ritmos, de todos modos, una cuarentena tan prolongada, con un encierro obligatorio, un par de accidentes que tuve por esas fechas, todo eso se como fue conformando una atmósfera bastante siniestra y me sentí bastante mal durante esos 2 años. Y el libro fue un respiro, el libro fue de alguna manera una manera de proponerles a los lectores que nos encontráramos a través de la biblioteca. Y entonces dice en Leer es Resistir, que seguiremos leyendo porque las páginas que amamos en medio del infierno que vivimos día a día son nuestra única redención posible. Mario, yo decía hace un momento que hemos conocido personajes muy impresionantes de la literatura colombiana a través de sus libros, pero me gustaría que revisáramos un poco su historia, la historia de su vida, de cómo termina un jovencito conociendo los libros y viviendo de escribir, que es algo que parecía tan utópico. Y en efecto, para mí fue una situación extraña, rara. De niño también los libros me llegaron en unas circunstancias curiosas. Yo había sufrido una peritonitis y luego una peritonitis gangrenosa. Entonces pasé muchos meses en un hospital, 7 meses en cuidados intensivos y ahí me llegaron los libros y ahí me convertí en un lector. Luego los profesores de literatura en el colegio Refus, fue para mí algo extraordinario. Fueron dos maestros inolvidables. Carlota Llano, una actriz del Teatro Libre de Bogotá, que fue mi primera maestra, que me cambió la vida para siempre, y Eduardo Jaramillo, que lamentablemente falleció hace ya unos años, y que fue el otro maestro que me mostró la biblioteca como una de las formas de la felicidad, como dice Borges. Luego de ahí en adelante entraría a estudiar literatura y ahí me mantuve a lo largo de los años con una pasión siempre permanente y vigente. Y de golpe fue Satanás como lo primero que termina teniendo ese impacto de ese tamaño. Y yo escribo desde los 16, 17 años, con cierta regularidad, pero solo a los 38 años, casi 20 años después, alguno de mis libros tiene una cierta repercusión que fue Satanás. Pero esos años de formación y esos años duros, difíciles, donde las editoriales dicen no, donde regresan los textos y uno sigue siendo un escritor inédito, donde uno se esfuerza mucho, trabaja mucho, pero las cosas salen mal, son muy importantes. Esos años son fundamentales. Yo los recuerdo con mucho cariño. La gente suele hablar del éxito, del triunfo. Y a mí me parecería más importante que habláramos del fracaso, porque es ahí donde uno va templando el carácter, donde uno de alguna manera va preparando internamente su carácter para lo que viene. Y la gente recuerda siempre como los momentos de esplendor, pero a mí me parece importante recordar los momentos difíciles, cuando el camino estaba pedregoso, cuando estaba uno metido en el pantano y no avanzaba. Entonces, yo creo que es fundamental, es casi más importante que los momentos donde uno lo logra. Esa historia de Campo Elías, que además es real, que ocurrió en Poceto, que obviamente usted la novela, ¿cómo la conoció? Campo Elías era mi compañero en la universidad. Campo Elías estaba en la Facultad de Educación, pero con énfasis en literatura. Entonces tomaba clases con muchos de los estudiantes de letras, con nosotros. Y era un estudiante mucho mayor que el promedio de edad que nosotros manejábamos, que era 20, 21 años, y poco a poco, lentamente, él se va acercando y me va pidiendo una bibliografía y empezamos a conversar, empezamos a charlar hasta que desafortunadamente lo veo en los medios internacionales el 4 de diciembre del 86 y lo veo como el autor de una de las masacres más horribles de este país. Mario, entre sus listas, revisando la lista de los libros, aparece Rosa Montero con El peligro de estar cuerda, y ella tiene, que es un libro maravilloso, pues esta teoría de que los escritores y la creatividad tienen un componente allí de una locura, si lo quiero decir de la forma más básica, ¿no? De unas inquietudes, habla de los ataques de pánico, de las crisis de ansiedad, de todo esto. ¿Cuál es la relación o cuál relación ha encontrado usted entre la genialidad, la escritura y esas inquietudes mentales que no necesariamente se combinan con la cordura? Sí, en efecto, yo creo que uno
uno se va sintiendo desde sus primeros años disfuncional, uno va sintiendo que no encaja, que no, que hay ciertos derroteros sociales, escalar socialmente, hacer dinero, que uno siente que no son para uno, ¿verdad? Entonces uno se demora mucho tiempo en decir cuál es mi camino, cuál es mi ruta. Y ahí aparece la creación. Al, Alguna gente opta por la pintura, otros van por el cine, otros nos dedicamos a la literatura, puede ser la danza, pueden ser tantas cosas, pero finalmente uno va encontrando que su camino es un camino un poco más difícil y que no pertenece como a las profesiones socialmente más aceptadas. Eso significa también que uno toda la vida va guardando un pie en lo marginal. Y gracias a eso yo creo que uno vislumbra otras formas de ser, otras formas de entender, otras formas de participar y de cooperar socialmente, pero es difícil, es un camino muy arduo, es un camino que yo no se lo desearía a nadie, pero que también tiene momentos muy gratificantes y momentos extraordinarios cuando uno termina la obra, cuando uno logra publicar, cuando uno ve que a los lectores los ilumina, que de verdad ellos sienten o subrayan alguna idea particular que les es útil en sus vidas, ese es el verdadero salario realmente.